Y por tanto es un debate que huele a elecciones y en ese sentido cada partido pues hace sus propuestas que después tendremos que concretar en nuestros programas electorales. Ese es el trabajo que vamos a hacer durante todo este tiempo en los partidos. El vicepresidente hizo unas propuestas, hizo unas condiciones, pero bueno, esa es una propuesta que se tendrá que consolidar en la etapa electoral. Quien va a decidir es el votante aragonés va a decidir quién gobierna. Por tanto, el votante aragonés va a decir si está satisfecho con el gobierno que hemos tenido todos estos años o si es partidario de otro gobierno. Si es partidario de otro gobierno, pues el votante también lo decidirá. A partir de esa decisión de los aragoneses, esta primavera, los partidos tendremos que hacer nuestra composición de lugar y tendremos que plantear nuestras alianzas. Bueno, todo el mundo sabe que desde hace 8 años el Partido Socialista, que lidera el gobierno, ha podido elegir entre diferentes partidos bisagras para formar la coalición de gobierno. Hemos tenido la posibilidad de elegir, y por tanto yo espero que el próximo gobierno siga funcionando con el eje que ha ido bien, que ha sido muy positivo para Aragón, del Partido Socialista. Pero vamos a ver las elecciones.